cocido de alfarero. El barro cocido de alfarero. Notemos bien que dice, de lo que estábamos leyendo hoy en el tema, de esa palabra barro cocido de alfarero aparece en el libro de Daniel capítulo 2. Y los versículos 41 al 43 son los que nos dicen, y lo que viste de los pies y los dedos en barro, en parte de barro cocido. Esa palabra es muy importante, barro cocido de alfarero. Y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El barro cocido de alfarero. El barro que se mezcla con el hierro en los pies y los 10 dedos de la imagen no es cualquier barro, sino barro cocido. Por eso le dije que es muy importante, de alfarero. En Daniel 2, versículos 41 y 42. Cuando Dios da un símbolo, lo hace, queridos hermanos, a propósito y no al azar. Como ya sabemos, el barro que se mezcla con el hierro es el papado del Vaticano, el catolicismo romano, ¿verdad? Entonces, ¿dónde en la Biblia ya aparece el barro cocido alfarero? Aparte de Daniel capítulo 2. En el libro de Jeremías 18, pongamos mucha atención a estos versículos muy, muy importantes. Jeremías 18, versículo 1 dice en adelante, vamos a leer creo que hasta el 6. El 1 dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, versículo 2, levántate y ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Con este versículo nos vamos a entender que el alfarero es Dios inmediatamente, porque nos manda a la casa del alfarero y allí te haré oír mi palabra. Uno va a la casa de Dios a oír la palabra de Dios. Versículo 3. Y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Muy importante. La vasija que él estaba haciendo se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija. Noten bien que la primera vasija que él estaba haciendo se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer, dice el versículo 6, hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano de alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Estos versículos de estos pasajes de Jeremías 18, del 1 al 6, nos enseñan 4 cosas. Y si quieren anotar, porque es bien importante este pequeñito estudio para que ustedes puedan compartirlo con otras personas. Este pasaje de Jeremías 18, del 1 al 6, nos enseña 4 cosas. Número 1, Dios es el alfarero, ¿verdad? Podemos añadirle a esos versículos Romanos 9, 20 y 21, donde nos dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Eso fue lo que sucedió también, lo que leímos de Jeremías 18, 1 al 6. El segundo punto que notamos en estos versículos es su pueblo, su iglesia, es el barro en sus manos. Isaías 60, para compararlo, Isaías 64, 8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El tercer punto que debemos ver
podemos ver en esos versículos es que Dios hizo una primera vasija de barro, ¿verdad? Que lamentablemente se echó a perder en su mano. Y el cuarto punto es que Dios hizo una segunda vasija de barro con el mismo barro. Eso es lo que nos decía el versículo 4 de Jeremías 18. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. O sea, con el mismo barro de la vasija que se echó a perder, Dios hizo otra vasija. Ahora, las dos vasijas. Muy interesante. Este pequeño tema me encanta mucho. Dice, la primera vasija fue el judaísmo. Cuando esta vasija como sistema religioso, muy importante esa palabra, como sistema religioso se echó a perder al rechazar a Jesucristo el Mesías y perseguir a sus seguidores, o sea, perseguir a los que siguen a Jesús, Dios hizo una segunda vasija, o sea, el cristianismo, pero la hizo con el mismo barro de la primera vasija, pues el cristianismo estaba conformado inicialmente al 100% de judíos. Jesús era judío, su madre era judía, sus discípulos y apóstoles eran judíos y los miles de primeros seguidores de Cristo eran también judíos. Pero entonces el evangelio fue proclamado también a los gentiles y comenzaron a entrar personas al cristianismo original que no eran judíos. Con el tiempo, la cantidad de seguidores del judío Jesucristo llegó a ser la mayor de origen gentil y ya no judío. ¿Qué pasó con la segunda vasija? Sería muy buena la pregunta. La profecía, de Daniel capítulo 2 nos presenta las piernas de hierro que representan al imperio romano que cayó en el año 476 después de Cristo, cuando las 10 tribus bárbaras la conquistaron y dividieron para aquel entonces. La primera vasija, el judaísmo como sistema, ya se había hecho a perder hace siglos. Acuérdense que el judaísmo rechazó a Jesús cuando apedrearon a Esteban en el año 34, a rechazar a Jesús definitivamente al Mesías a sus seguidores. Por lo tanto, el barro cocido de alfarero de Daniel 2:41, que aparece mezclado con el hierro y los pies y los 10 dedos de la imagen, es la segunda vasija. El cristianismo, en esta simbología, para ser preciso, el cristianismo católico romano del papado, el Vaticano. ¿Qué pasará con la segunda vasija? ¿Es mejor que la primera? ¿Se echará a perder también? Desafortunadamente, el cristianismo como sistema, no como individuo, como sistema, no es mejor que el judaísmo como sistema tampoco. La segunda vasija, que es el cristianismo, también se echa a perder, pues será quebrada por el Señor Jesús mismo en su retorno, pues no es una vasija buena. Por lo tanto, el barro cocido será destruido juntamente con el hierro y los demás metales por la piedra que representa el retorno de Cristo. Recuérdense que el barro es todas esas iglesias que se van a envolver en lo que estudiamos esta mañana en el nuevo orden mundial. Acuérdense que hay 40,000 iglesias cristianas y no todas honran a Dios y lo adoran en espíritu y en verdad. Recordemos eso. Por eso es que el cristianismo como sistema, también como fue formado del mismo barro, se echa a perder. Por eso nos dice que al final Daniel 2, los versículos 34, dice, de esta estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, ¿ve? Cuando estén toda la iglesia unida, y los desmenuzó. De la manera que viste que del monte fue cortada, dice el versículo 45, una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro,
la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. He aquí unos pensamientos adicionales que le voy a dar, hermano, para profundizar estos conocimientos que acabamos de notar acerca de las dos vasijas y del barro. Son cuatro esos pensamientos adicionales. Dice, la segunda vasija, el cristianismo católico bajo el papado, aparece ya cocida, pero se hace duro y no se puede volver a formar otra vasija porque ya está cocida. Al cocerse se volvió dura y estática. El alfarero ya no la puede moldear en su mano. La primera vasija no se había cocido cuando se echó a perder en la mano del alfarero. Es por eso que Dios pudo hacer otra vasija de aquel barro, como vimos en Jeremías 18:4. El barro aparece, segundo punto, entre la lista de reinos que Dios presenta en la imagen de metales de Daniel capítulo 2, pues el Vaticano es también un reino, como vimos en Daniel 2, 44 y 45. Pensamiento número 3. El barro cocido, el papado, es parte de la imagen de metales que representa la historia idólatra de este mundo, pues el Vaticano es tan idólatra como los demás reinos representados por los metales de la imagen Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Es por eso que el sistema papal también eliminó el segundo de los 10 mandamientos de su catequismo romano, aquel mandamiento que prohíbe la veneración de imágenes. Y punto, pensamiento 4, el barro aparece igual que los cuatro metales de la imagen como un elemento duro, pues está cocido. Ya cuando mientras usted forma el barro, lo hace con agua y está húmedo y puede darle forma. Pero cuando ya se cose, se endurece y no se puede dar otra forma. Pero el barro cocido es sumamente frágil también. Si es golpeado con una piedra, se rompe con facilidad. Recuerde que su fin llegará cuando el Señor Jesucristo retorne y el reino eterno de Dios se inicie, representado por la piedra que hirió a la imagen en sus pies, y el hierro y el barro cocido y lo desmenuzó. Noten lo que dice Salmos 2 acerca de esta piedra o de este reino que se establecerá. En Salmos 2, 7 y 9 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, eso hace, hablando acerca de Jesús. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Otra vez, otro hermoso versículo donde nos enseña que esa roca que va a destruir al barro que está uniéndose con el hierro es Jesús. Dice, lo quebrantará con vara de hierro. Cuando esa roca venga, que es Jesús, lo va a destruir como vasija de alfarero, lo desmenuzará. Para añadir algo adicional a estos versículos, en Apocalipsis 5, 12, perdón, versículo 5, ustedes pueden ponerle sus anotes del 4 y el 5. El versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Quedan unas cuantas cositas más, hermano. Dice en Apocalipsis 17:4, para poder ampliar un poquito más acerca de esta mezcla de hierro con el barro, que significa el cristianismo como sistema, no como individuo. Acuérdense que la salvación es individual, no en grupo, no por nación, no por continente, sino individual. Dice este versículo, y la mujer, esa bestia, ese poder, esa iglesia, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedra preciosa y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Le escribo, le desgloso esto aquí,
La mujer está vestida de púrpura, violeta o morado y escarlata, que es rojo. La única religión que utiliza esta combinación de colores es la Iglesia Católica Romana. Los colores de púrpura y escarlata identifican a la mujer tanto con la Roma imperial como papal. Esto era de la mezcla del hierro con el barro, la imperial como papal. Estos eran los colores del ropaje de los césares romanos y con los que los soldados vistieron a Cristo como rey para burlarse de él. La pregunta sería, ¿y dónde dice eso que lo vestían así a él también? Pues le voy a dar la respuesta. Mateo 27:28. Mateo 27:28 dice, y desnudándole, eso cuando ya lo estaban castigando y listo para crucificarlo, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Acuérdense que el imperio que todavía en su última fase estaba reinando era el imperio de Jesús, perdón, de Roma. Dice que cuando lo estaban crucificando, al desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y Juan capítulo 19, versículos 2 y 5, dice, y los soldados entretejieron una corona de espina y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Ahí están los dos colores. En Mateo 27:28, escarlata, y en Juan 19:2, un manto púrpura. El versículo 5 dice, y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Estos colores, que son la vestidura que el Vaticano adoptó para uso propio, los colores de la mujer todavía son literalmente los colores del clérigo romano. Dice la enciclopedia católica, la capa magna, un manto de cola larga y una capucha con hombrera. Era de lana púrpura para los obispos, para cardenales era de seda escarlata o roja, lavada, para advientos, cuaresma, viernes santo, cónclave, lana púrpura. Y para el papa era terciopelo rojo para maitines navideños, sarga roja para otras ocasiones, casaca también sotana, el hábito hasta los tobillos, detalle ajustado, usado por el clérigo católico como su vestimenta oficial. El color para los obispos y otros prelados es púrpura, para los cardenales es escarlata o rojo. Eso está en la enciclopedia católica, el Sondervisser del 1991, páginas 175-178. No hay duda alguna de que la descripción de Daniel capítulo 2 y los otros versículos que hemos leído ahora describen sin manera equívoca a este poder. Por eso es como la cita que leímos esta mañana. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al adaptarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar la conciencia buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que domina el poder del Estado y se sirve de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar, destruir la herejía, o sea, a los que no aceptan sus leyes. Por eso sucede hoy en día en todas las iglesias que se han apartado de la sencillez del evangelio y están perdiendo el espíritu y el poder de Dios. En todas las iglesias, todas, está sucediendo lo mismo. Entonces, ¿qué van a hacer ellas? Para poder atraer a la gente, van a buscar costumbres y ritos paganos, ¿verdad? Y entonces se unirán al gobierno para poder atraer a la gente dentro de la iglesia. Nos decía Daniel 2, 34 y 45, que esa piedra cortada, no con mano, va a herir a la imagen en los pies, donde está esa unión de iglesias con los reyes
y los poderes de esta tierra. Hermanos queridos, es el pequeño estudio que tenemos hasta ahora. Que Dios me lo guarde rica y abundantemente. Y recordemos, no debemos ser parte de este sistema. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios me lo guarde rica y abundantemente.